Hola a todos, todas. Este es el curso de Persona de Sociedad y en esta clase empezaremos a hablar sobre la voluntad. Ya hemos hablado sobre la inteligencia, pero ahora hablaremos sobre la voluntad, en un sentido, por supuesto, más profundo. Durante un buen pedazo de nuestras clases hemos hablado sobre qué cosa es la inteligencia, qué cosa es la verdad, cuáles son las capacidades para conocer el mundo, cuáles son las capacidades que tenemos para tener contacto con la realidad. Y eso es bastante bueno porque ya tenemos los argumentos suficientes para decir que la verdad está disponible para nosotros, que si bien a veces nos podemos equivocar y a veces podemos no ver la realidad de una manera clara, pues sí que podemos tener esta condición de estar dispuestos a la apertura al mundo y estar dispuestos a recibir lo que nosotros no somos, sino lo que el mundo es por sí mismo. Pero también en un sentido más subjetivo, pues hemos analizado nuestras capacidades o nuestras facultades o nuestras herramientas para conocer la verdad, lo que está ahí, tanto desde nuestro punto de vista como por sí mismo. Y entonces decíamos que la verdad es encuentro, y entonces decíamos que la finalidad de la inteligencia en el mundo es la verdad. Y eso pues es bastante esperanzador, eso nos da la capacidad de apostar por el conocimiento, por la ciencia, por la sabiduría, tanto en un sentido muy particular como en un sentido también muy social, muy general. Tiene sentido decir que apostamos por la verdad. Tiene sentido decir que nos movemos en este mundo por el conocimiento de la verdad. Y no solo así a lo tonto, o no solo así como los seres irracionales, como los animales, como las bestias. Y simplemente nuestra vida adquiere un mayor sentido, un sentido más claro, más humano, incluso, si pensamos que tenemos esta capacidad de conocer la verdad o de ir cada vez más y mejor conociendo la verdad. Pues bueno, la inteligencia es una de las facultades humanas que están hasta arriba de la pirámide humana, lo decíamos, sí, pero no basta nada más conocer la verdad, porque hay una facultad de la cual no hemos hablado que va junto con la inteligencia, pero que la planificar la inteligencia eh, en un sentido intelectualista o en un sentido súper contemplativo, pues es bueno, pero no está completo, porque la voluntad nos puede alcanzar lo que está en el mundo y no nada más conocerlo. ¿Cómo hacemos entonces para alcanzar lo que está en el mundo, las cosas buenas que están en el mundo, las disposiciones que están en el mundo, las perfecciones que están ahí? ¿Cómo hacemos para alcanzarlas sin que nosotros perdamos de vista el mundo concreto y que de hecho podamos ser capaces de asimilarlo y podemos ser capaces de hacerlo nuestro, de hacerlo propio? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para eso? Pues para eso está la voluntad. Y para eso están, por supuesto, antes que la voluntad, nuestros apetitos. No es adecuado decir simplemente que solo nos dedicamos a la inteligencia o que la plenitud de nuestras facultades está simplemente en el cultivo de la inteligencia. Algo nos haría falta, algo hace falta de ahí. ¿Qué es eso que hace falta? Pues por supuesto, alcanzar los bienes que vemos. La inteligencia ve, es como el ojo, pero la voluntad, ¿qué hace? Es como la mano, consigue, toma, asimila las cosas buenas del mundo. Y claro, quien quiera de tener en su vida simplemente o puramente mano o puramente ojo. Si tuviéramos solo ojos y no tuviéramos manos,
pues nuestra vida sería bastante triste, porque sabríamos que algo nos hace falta, porque sabríamos que no estamos todavía listos para alcanzar aquello que es bueno, que nosotros sabemos que es bueno. Y si solo tuviéramos manos, pero no tuviéramos ojos, ¿qué pasaría? Pues tendríamos la capacidad de alcanzar aquello que nosotros de alguna forma deseamos, pero no sabríamos qué cosa tomar, porque no vemos con claridad, o de hecho simplemente no vemos porque no tendríamos ojos. Inteligencia y voluntad, entonces, a la par, una con otra. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, pues que hace falta aclarar qué cosa es la voluntad, y hace falta aclarar qué cosa es lo que tengo yo ahí disponible para simplemente traerlo a mi realidad, o traerlo a mi particularidad, a mi, a mi concretud, a mi persona. Y eso no siempre es fácil. Voy a compartir mi pantalla. Y claro, voy yo a salir de cuadro. Muestro mi pantalla entonces. Bien, recuerden que esto puede caerse en cualquier momento, entonces estén al pendiente, por favor. Si se cae, no se salgan de la clase. Recuerden que puede caerse, entonces, si se cae, no se salgan de la clase. Y a los que se van incorporando, les pido por favor que usen su correo institucional, no otra cosa. Bien. ¿Qué podemos decir entonces de la voluntad? Pues muchísimas cosas. Trabajar la voluntad es mucho más difícil que trabajar la inteligencia. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia es bastante fría, es bastante lejana, la vemos de lejos, no la vemos tan particularizada. Es como contar siempre con ella. Si contamos siempre con ella, pues de hecho nos damos cuenta que está ahí y que no hay mucho más que hacerle. ¿Ah? Como los ojos, cuando nos damos cuenta de que tenemos ojos, pues simplemente es eso, nos damos cuenta de que vemos y contamos con que todos los días de nuestra vida vamos a ver, pero supongamos que nos da una enfermedad en los ojos, supongamos que nos da, no sé, perdemos la vista temporalmente, pero la perdemos y aquello con lo cual contábamos pues ya no está ahí y eso nos da rabia, nos da tristeza. Y no solo nos da tristeza, sino que nos hace ver nuestra fragilidad humana. Y eso nos hace sentir débiles, simplemente porque contábamos con aquella cuestión de la vista y nunca nos habíamos detenido a ver que eso era bueno y que eso eh, tiene una excelencia dentro de nosotros. No es tan difícil pensar en el sentido más cercano ahora. No es tan difícil pensar, no es tan difícil tener un desarrollo de nuestras ideas, claro, alcanzada cierta edad, alcanzada cierta educación, no es tan difícil pensar. Pero qué tal difícil es querer.
qué tal difícil es no solo ver las cosas buenas, sino dedicar las cosas buenas y dedicar nuestra acción, nuestra práctica, nuestra vida práctica a conseguir un objetivo. Esa es la dificultad de la vida de la voluntad, ¿m? Que no es nada más una cosa que vemos, sino que es una cosa con la que trabajamos, o sino que es una facultad con la que trabajamos y nos disponemos a trabajar con ella constantemente. Como por ejemplo, para ejercitar los ojos, pues no tienes nada que hacer, porque siempre estamos viendo. Si tienes aquella capacidad de ver, pues simplemente abres los ojos y ves. Pero para desarrollar un músculo, para desarrollar el bíceps o para desarrollar los pectorales o el músculo que tú quieras, simplemente hay que trabajarlo. Y eso es difícil, eso duele. Trabajar los ojos no tanto, pero trabajar los músculos, ¿qué tal? Pues por supuesto tiene su dificultad, tiene su grado de complejidad. Y así también lo es con la voluntad, porque la damos simplemente por hecho nuestra inteligencia, pero la voluntad no. Y cuando vemos que es difícil hacerlo, pues ahí es donde entran los problemas. Voy a hacer esto, no puedo trabajar cuando está tan grande. Entonces lo pongo. La inteligencia entonces es como el ojo. La inteligencia simplemente ve. La voluntad es como la mano, simplemente adquiere. Eso no es tan difícil de pensar. La finalidad del ojo, ¿cuál es? Ver. La finalidad de la mano, tomar. Así la inteligencia, la finalidad de ella es la verdad. No tiene sentido estar en el mundo sin que aquellas cosas que yo veo o aquellas cosas que yo intelijo o que yo simplemente entiendo, inteligir y entender son lo mismo. Tienen un grado de verdad externo a mí, tienen un grado de verdad en tanto en cuanto son diferentes a mí y aparecen ante mí como una característica del mundo. Y por supuesto, la voluntad tiene como objeto el bien que también es verdadero. Esto es muy interesante. Son diferentes los objetos de la inteligencia y de la voluntad, es decir, son diferentes los fines de la inteligencia y de la voluntad. Déjenme poner una fila más. Pues en un sentido sí que lo son. ¿De quién podría decir que la verdad y el bien son exactamente lo mismo? Pues no lo son. Pero en otro sentido, sí que son lo mismo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar sobre esto, nos damos cuenta de que cada facultad sí desea unas cosas propias, pero que aquellas cosas propias en realidad no son más que diferentes facetas de la misma realidad. Ajá. Y que el bien es verdadero y que la verdad es buena. Ah, ¿y eso qué significa? ¿Cómo está eso? Oye, ¿cómo está eso? De que el bien es verdadero y la verdad es buena. Que no cada uno va por su lado y yo puedo ver la verdad y yo puedo, de hecho, estar ahí contemplando, etcétera, y el bien está más bien en una esfera práctica, en una esfera más de la acción. Pues no, porque la verdad es buena. Una vez que vemos la verdad, ¿qué pasa? Pues la deseamos. Y no solo la deseamos, sino que vamos hacia ella. Y también cuando nos damos cuenta de que queremos un bien, nos damos cuenta de que ese bien lo queremos porque es verdad, existe. Como por ejemplo, nos decepcionamos mucho cuando nos damos cuenta de que un bien aparente, por supuesto, que deseábamos, no es verdad. Como por ejemplo un amor no correspondido, para hacerlo más intenso. Eh,
Un amor no correspondido es un bien aparente, ¿no? Nos aparece como bueno, nos aparece como apetecible, sí, es verdad, pero al final de cuentas nos percatamos de que aquello no era verdad y entonces no era tan bueno como nosotros creíamos. Fíjense, van de la mano la verdad y el bien. ¿Por qué? Porque son dos caras de la misma moneda. Y aquí hago un excursus más filosófico. Ahorita no tengo pizarrón, pero para la otra clase lo traigo. Pero imaginen lo que les estoy contando, ¿vale? Eh, Hago un excursus más filosófico entonces. ¿Cómo está esto de que el bien es verdad y la verdad es buena? Hay en filosofía una rama especializada, puesto, una rama de la filosofía fundamental, que es la metafísica, que se dedica a contemplar los principios de la realidad. Cuando el filósofo, cuando el intelectual, cualquier persona contempla estos principios, se da cuenta de que todas las cosas que existen tienen unas características que comparten. ¿Cuáles son aquellas características que todas las cosas comparten? Fíjense bien, es como hacer un ejercicio comparativo, como un profesor, que ya no está en la UP, por supuesto, nos incitaba a ejercitarnos a través de preguntas que parecen no tener sentido, como por ejemplo en qué se parecen Lady Gaga y un enchinador de pestañas. ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen una flor y el sol? ¿En qué se parecen mi gorro y el Partenón? ¿Tiene sentido hacer estas preguntas? Claro. ¿Por qué? Porque tendemos a buscar la, las cosas comunes que aquellas realidades tan disímbolas que he mencionado comparten. Y al final de cuentas nos damos o nos percatamos de que todas las cosas son, pero no solo son, sino que hay algunas características que van junto con ellas, que acompañan al ser, o que acompañan a su ser. Si todas las cosas son, pues todas las cosas también son unidad. Cierto grado tienden a conservar su unidad, tienden a conservar su, digámoslo así, su existencia y por tanto a conservar su unidad, porque si las dividimos, pues dejan de ser. Si divides una planta, pues se muere. Si partes un animal, también se muere. Si partes un gorro, pues ya para qué lo quieres. Si partes de un hachazo un celular, pues ya tampoco sirve para nada. Si partes de un hachazo un ladrillo, pues igual y sirve, pero si lo sigues partiendo, se hace cada vez más inútil. Todas las cosas son que, todas las cosas son uno, no es que sean uno y el mismo, sino que son unidad, unidades, si lo quieren ver así. Todas las cosas son buenas en tanto en cuanto son más o menos deseables, son más o menos apetecibles. Ser, unidad, verdad, todas las cosas son verdaderas en tanto en cuanto pueden conocerse en mayor o en menor medida, bondad. Todas las cosas son buenas en tanto en cuanto tienen cierto grado de apetecibilidad. Y aquí ya mencionamos cuatro características o cuatro facetas, digámoslo así, del ser. Claro, por ahí del siglo XV se añadió otra, que es que todas las cosas son bellas, son más o menos bellas, en tanto en cuanto placen a los sentidos de quien está contemplando o tienen cierto grado de perfección de proporción. Y entonces son cuatro o cinco. ¿Qué son estas realidades, estas características que acompañan al ser y que he mencionado? Pues son, por supuesto, los trascendentales. Voy a poner una tabla nueva para que vean que soy cuate. ¿Qué son estas cosas? Ah, son los trascendentales. ¿Por qué? Porque están en todas las cosas sin por ello ellos mismos ser una.
cosa. Están en todas las realidades, están en todas las cosas, por eso son trascendentales. Ahora pues, ¿cuáles son? Entidad. Todas las cosas son. Muy bien. Unidad. Todas las cosas tratando de conservar su propio ser tienden a la unidad, tienden a ser uno. No uno como un masacote, todas mezcladas, sino que tienden a conservar y es más unidad. Si las divido, dejan de ser. Entonces, si son una. Verdad. Todas las cosas son verdad en tanto en cuanto que son. Y que son no solo por ser, sino que son cognoscibles. Acuérdense de San Agustín. 4. Son buenas. Todas las cosas en tanto en cuanto son buenas porque tienen cierto grado de apetecibilidad. O son más o menos apetecibles, como por ejemplo, ¿es apetecible tener $1.000.000? Pues sí. Entonces, es bueno tener $1.000.000, claro. Oye, pero también es apetecible tener un reloj, un Patek Philippe de oro. Pues sí, sí que es bueno, sí que es deseable. Oye, pero también es deseable tener 1 litro de agua. Sí, claro. ¿A quién no le gustaría tener 1 litro de agua a su disposición? Oye, pero ¿qué es más necesario? ¿Qué es más deseable? ¿El $1.000.000 o el Patek Philippe de oro, el reloj de oro, o 1 litro de agua? Pues, ¿qué necesitas más? Pues el agua, sin duda alguna. Por eso el agua es más deseable, es más perfecta que las cosas que hemos mencionado. Es más deseable. Todos desean el agua en vez de desear el $1.000.000 o el reloj de oro. Oye, pero es muy simple. Pues sí, pero está ahí y lo necesito. Y entre más lo necesito, entre todos lo necesitamos, es más bueno. ¿Qué es esto entonces? Nos damos cuenta de que la realidad tiene estas 4 características. Las cosas reales tienen estas 4 características. Y una más que se puso ya por ahí en la época del Renacimiento, que es que, número 5, que es la belleza. Todas las cosas por ser tienen cierto grado de belleza. En tanto en cuanto son más o menos armoniosos, más o menos perfectos, pero o más o menos agradables a los sentidos, pero ahí está. Muy bien, ¿qué sabemos entonces con esto? Pues simplemente sabemos que la verdad y la bondad, la verdad y el bien, son 2 caras de la misma moneda. O incluso si tuviéramos una figura con 4 lados o con 5 lados, todos estos son 4 o 5 lados de la misma figura. No moneda, porque no hay monedas de 4 o 5 lados, pero sí una figura, un cuerpo, un volumen geométrico. Oye, entonces, ¿qué hay con estas facultades? Con la facultad de mi inteligencia y la facultad de mi voluntad. ¿Ven cosas diferentes? Pues no, simplemente ven lo mismo, pero en diferentes proporciones, o hacen caso a diferentes, digámoslo así, a diferentes atributos o a diferentes características. La inteligencia se enfoca más en la verdad de aquella cosa, en la verdad de aquella cosa, ¿no? Y la voluntad se enfoca más en la perfección deseable de aquella cosa. Hoy entonces, ¿cómo podemos definir la verdad? Pues tú ya tienes 8 definiciones de verdad disponibles. Que si la verdad es ¿cómo decirlo? Pues es sustancia, o si la verdad es manifestación, o si la verdad es adecuación, tú ya lo sabes. Y el bien, ¿cómo lo podríamos definir? Pues simplemente, como lo dice Aristóteles al principio de la Ética Eudemia, y de la Ética Nicomaquea también, bueno es aquello que todos desean,
será más bueno aquello que todos desean. Por eso el agua es más buena que el oro, porque todos deseamos el agua, pero el oro pues no necesariamente. El oro lo desearán los ricos, los que tienen acceso a él. Pero el agua la necesitamos todos. Entonces, ¿hay un grado de unión entre la verdad y el bien? Sí, por supuesto. Oye, entonces mi inteligencia y mi voluntad no desean cosas separadas. A ver, en un sentido sí y en otro sentido no, como el meme de well, yes, but actually no. Esto. Bueno, la inteligencia y la voluntad ven la misma cosa, compuesta, o ven la misma cosa, donde coinciden verdad y bien. Pero la inteligencia está más dispuesta a ver la verdad. La voluntad está más dispuesta a ver la bondad, el bien que aquella cosa existe, que es real, nos puede ofrecer. Fíjense qué cosa tan bella. La inteligencia nos puede ofrecer la verdad, la voluntad nos puede ofrecer el bien, como si tuviera ese acercamiento particularizado, pormenorizado. Y entonces la inteligencia ve como los ojos, pero no está completa si solo ve. Supongamos que a nuestros ojos aparece una cosa que sea muy verdadera, por tanto que tiene cierto grado de bondad, que puede ser deseado por la inteligencia, por supuesto. ¿Qué te gusta? No sé, un desayuno o un libro muy bueno, o ¿qué te gusta? El dinero. Vamos a ponerlo en un libro muy bueno. La inteligencia ve un libro bueno, ¿sí? Qué genial. Pero ¿qué hace falta? Pues por supuesto que aquel libro bueno lo consigas. No hace falta, o no basta, perdón, no basta nada más con tener ese libro, con verlo de lejos, sino que hace falta, ¿qué cosa? Asimilarlo, hace falta traerlo a mis manos. Y entonces yo trabajo por ver ese libro, ¿sí? Pero también trabajo en agarrarlo, trabajo en tomarlo, en traerlo a mis propias manos. Y eso sí que es complejo, ¿verdad? Claro, eso sí que es complejo. Entonces, ¿qué hago? Con mi inteligencia veo la verdad, pero por mi voluntad tomo aquella cosa verdadera, ya no en tanto a que es verdadera, sino en tanto a que es buena. Y entonces las cosas empiezan a tener un carisma distinto o un matiz distinto. Esa capacidad de persistir para llegar a alcanzar el bien se llama voluntad. Pero la voluntad no es nada más esta capacidad de deseo, esta capacidad de tener garra o esta capacidad de tener insistencia, sino sobre todo es un tipo de deseo educable. Voy al chat entonces a ver sus preguntas. ¿Quién tiene preguntas hasta ahora? ¿Qué les parece? Preguntas, preguntas, preguntas. Estoy en el chat. Estoy en el chat viendo. ¿Por qué la inteligencia es como el ojo? A ver, ya hay varios. ¿Por qué la inteligencia es como el ojo? ¿Y por qué necesariamente la verdad es buena? Muy bien. Son muy buenas preguntas. Voy uno por uno. ¿Por qué la inteligencia es como el ojo? Porque ve. La inteligencia ve como el ojo. Conoce como el ojo. Pero no está completa si aquello bueno que ha visto, o sea, aquello verdadero que ha visto no lo puede asimilar, no lo puede traer más cerca, como el que ve el vaso de agua y dice, es bueno beber, ahí está el vaso de agua, sí, pero ahora tengo que acercarme al vaso de agua y entonces lucho por acercarme a él o simplemente hago todo lo que está en mis manos por conseguirlo. Eso sería la voluntad, que se parece más a una mano, porque la mano toma, pero el ojo le dice a la mano qué tomar. Le dice, ¿dónde está el agua, por ejemplo? Por eso la inteligencia se parece al ojo, porque ve. Su especialidad es ver, no conseguir, no desear. Dice, ¿por qué necesariamente la verdad es buena? Porque la verdad es cierta manifestación del ser. Y también la bondad es cierta manifestación del ser.
puede ser más o menos buena, así como algo puede ser más o menos verdadero. Como por ejemplo, la tuberculosis es verdad, sí, pero no por eso tiene una bondad excelente. ¿Por qué? Pues porque ¿quién quiera tener tuberculosis? Oye, pero puede tener cierto grado de excelencia el bacilo que produce la tuberculosis. Pues sí, pero no es tan deseable como por ejemplo la riqueza o la salud o el amor o la perfección, la virtud. Voy. Eh, Tiene cierto grado de bondad. Todas las cosas por existir son hasta cierto grado buenas. Oye, entonces, ¿qué con la enfermedad? ¿Que no sería un mal ejemplo? Pues claro, por eso lo escogí, para que lo veamos por contraste. La enfermedad más bien es una cosa que no está ahí. Incluso el bacilo de la tuberculosis es bueno, sí, hasta algunas ventajas le podríamos sacar, pero la tuberculosis en sí misma no es buena. ¿Por qué? Porque es una falta. La enfermedad es privación, recuerden, la enfermedad es privación, como la ceguera es privación, o como la pérdida del olfato o del gusto es privación, dice Lorna. ¿Y cómo te acercas a algo que no puedes ver? ¿O cómo lo explican con la religión? ¿Cómo te acercas a algo que no puedes ver? Bueno, hay varias posibilidades. Una es simplemente confiar en que alguien más tiene una capacidad que tú perdiste y te dice que algo es como te lo está describiendo. Y entonces ya no confías en tus ojos y tus ojos están vendados, sino que confías en la descripción que alguien te está haciendo. Oye, pero tú puedes dudar, sí, pero te conviene más confiar. Recuerden, la religión no es un paso imbécil al vacío. No es un paso de negación de la razón, al contrario, ya hemos explicado esas preguntas. La religión no es crucificar la razón, por supuesto que no, sino que al contrario, exige, pide, demanda un uso de la razón. Oye, pero tampoco podemos llegarlo a conocer de una manera completamente demostrativa. No, por supuesto que no, pero sí que exige un ejercicio de la racionalidad, o sí que exige un ejercicio de la, ¿cómo decirlo?, de nuestro propio pensamiento, pero también de nuestra propia voluntad. Es muy difícil saber qué cosa sea una religión. Los, eh, los sabios, los estudiosos, no terminan de ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque es altamente difícil saberlo. Así como es muy difícil saber qué cosa es la humanidad, también es muy difícil saber qué es una religión. No hay un consenso excelente entre los estudiosos. Pero ahí está. Eh, Recuerden entonces, la religión no es un paso, no es un abandono de la razón, sino que al contrario, la reclama. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Quién más tiene preguntas? Estoy contestando preguntas hasta ahora. Venga. Pónganlo en el chat. Recuerden, usemos esta herramienta. Yo sé que tienen muchas preguntas. Venga, pónganlo. Los estoy leyendo. Preguntas, niñas, niños. Dice, ¿por qué la voluntad es la mano? No entendí muy bien. La voluntad es la mano porque adquiere. La voluntad es la mano porque toma. El ojo, ¿qué es lo que hace el ojo? Ve. Ah, pues como ve, conoce, se parece más a la inteligencia. La voluntad, ¿qué hace? Agarra, persigue. Es como la mano no está completa hasta que se llena, hasta que agarra. O también podría ser como el pie no está completo, el pie no está quieto hasta que llega, hasta que camina hacia aquello que el ojo le ha mostrado. Pero el ojo no puede tomar ninguna cosa, como la mano. Una vez que el ojo tiene aquello que ha visto, pues no puedes tomar las cosas con el ojo, no puedes agarrar las cosas con el ojo. Necesitas de la mano. La voluntad en ese sentido se parece más a la mano. ¿Por qué? Porque toma. O al pie. ¿Por qué? Porque se acerca. ¿Ah? Ya me hago claro. Dice, la verdad
¿siempre debe de ser evidente? No, por supuesto que no. No todas las verdades son evidentes. Hay cosas verdaderas que no son evidentes, como por ejemplo los alacranes abajo de las piedras. ¿Son verdad? Sí, pero no son evidentes, sino que poco a poco las vamos descubriendo en el mundo. Entonces, ¿la verdad busca el bien? No. La voluntad busca el bien. La inteligencia busca la verdad. Ojo, la verdad y el bien no son más que dos caras de la misma moneda del ser, de las cosas que son. Lo que hacen nuestras facultades es buscar o desear. Pero recuerda, verdad y bien están en la misma columna y los pongo en el PowerPoint que tengo aquí. Verdad y bien están en la misma columna, que son ¿qué? Finalidad. La verdad y el bien no son más que dos caras de la misma moneda. La inteligencia busca la verdad. La voluntad busca el bien, o desea más bien el bien, porque eso es lo que hace la voluntad. La voluntad desea. Ajá. Cuando ya hablamos de los deseos, esto ya se pone más interesante. ¿La virtud tiene relación con esto? Por supuesto, porque la virtud será la excelencia de esta facultad. ¿Cuál será la virtud de la inteligencia? La sabiduría. La inteligencia que se vuelve sabia, que se vuelve excelente, pues puede ver las cosas que los demás no. Y eso es una virtud. ¿Cuál es la virtud de la voluntad? ¿Cuál es la virtud del deseo? La templanza, la moderación. Saber qué desear, cómo desear, cuándo desear y en qué modo desearlo. Esa es la virtud de qué. Es la virtud de la voluntad que llega a ser como templada, moderada. Una voluntad que sea simplemente bruta, pues desea mucho, pero no necesariamente por eso alcanza lo que quiere, sino que al contrario, la voluntad trabajada se vuelve virtuosa y por eso se vuelve templada. Son muy buenas preguntas, niños, niños. Si alguien más tiene preguntas, venga, atrévanse a ponerlo. Los estoy viendo, para eso estoy aquí. ¿Quién más tiene preguntas hasta ahora? Voy. Dice, ¿qué pasa con aquel que se le apetecen cosas malas? Muy bien, vamos a hablar de eso ahora. Y la siguiente clase, por supuesto. Que apetece las cosas malas bajo la especie del bien. Es decir, nadie desea el mal por el mal. Si deseo el mal o algo que sea malo, es porque algo de bueno vi en él o vi en eso. Como por ejemplo, el que desea el alcohol o el que ¿desea embriagarse solo por embriagarse? No, sino que desea embriagarse por adormecer su conciencia, por sentirse libre, etcétera. No lo desea en tanto cuanto sea una cosa mala, sino en tanto en cuanto tiene algo de bueno. ¿Qué pasa con el que desea las cosas malas? Las desea viendo algo de bueno en ellas, porque no habrá una imperfección completa, sino que algo de bueno hay ahí. Oye, pero entonces, ¿cómo puedo llegar yo a ser una persona virtuosa, excelente? Pues ahí viene la dificultad, viendo, diferenciando el bien y el mal en las cosas que puedo ir deseando y enfocándome más en lo bueno que en lo malo. Oye, y por ejemplo, cuando yo tengo muchas ganas de zamparme un pastel completo o de comerme una pizza completa, pues sí, la pizza es buena, claro que la pizza es buena. Y entonces, ¿por qué no podría comerme una pizza completa? Pues porque, mira, no te va a hacer bien. A las 2, 3 rebanadas ya te sientes satisfecho, ¿no es verdad? Pero si tú insistes en comerte una pizza familiar completa de 8 rebanadas, pues habrá algo que te sobrepase. Y aquella desproporción es la que te hará un daño. Por eso es cuestión de saber cuándo parar. Y aquel conocimiento que me dice cuándo parar es la templanza. Pero la pizza sin duda que es buena. ¿Qué es entonces lo malo? Pues lo malo aparece cuando hay una desproporción, lo malo aparece cuando hay una desubicación.
cuando algo que debería estar ahí, de hecho, no está. El que desea el mal, como por ejemplo la muerte de su enemigo, o que desea, no sé, que le vaya mal, sí, a su rival, etcétera, lo desea en tanto en cuanto ve algo de bueno para él, pero está distorsionado, está desproporcionado. Vamos a hablar entonces de los deseos, muchachos, muchachas. ¿Es bueno desear? Por supuesto que es bueno desear. Pero ¿qué es esta cuestión del deseo? ¿El deseo es malo por sí mismo? No, sino que tenemos todos nosotros apetitos. ¿Qué son los apetitos? Son simplemente deseos, deseos que tenemos, deseos que pueden ser de un tipo o de otro. Pueden ser deseos corporales, pueden ser deseos, ojo, meramente corporales, como por ejemplo desear el agua, desear la comida, es un deseo más básico. Pueden ser más o menos básicos, pongámoslo así. Como por ejemplo los deseos del cuerpo o los deseos orgánicos. Oye, pero puedo ir creciendo en complejidad. Hay deseos que ya no nada más son orgánicos. Yo no quiero nada más un vaso de agua, sino que quiero mi café o quiero mi cerveza. Pero pues el café no existe en la naturaleza, a los animales les basta el agua, ¿no? Pues sí, pero yo quiero mi cerveza. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues disponer de todo un arte que se llama cervecería para hacer la cerveza o para hacer el café. Y de alguna forma estoy completando aquel deseo que estaba dentro de mí. Sí, el que toma cerveza toma agua, sin duda alguna, así como el que toma café toma agua también, sin duda alguna. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente los está completando de una mejor manera, simplemente los está asimilando de una mejor manera, de una manera más artificiosa. O el que quiere comida. Oye, quiero comer, pero no quiero comer nada más pasto, o no quiero comer nada más cualquier carroña que me encuentre. ¿Qué hace falta? Pues comer como los seres humanos. ¿Y eso qué implica? Cocina, por supuesto, gastronomía. Oye, yo quiero amar en el sentido más corporal, ¿no? Eh, yo quiero, pues, disfrutar de, de, ¿cómo decirlo? De la unión íntima. Ok, bien, pero no lo harás de una manera como los animales, instintivamente, ¿no? Sino que lo harás con una serie de condiciones, ¿no? eh, con, con amor, con apertura a la vida misma, con fidelidad, con compromiso, matrimonialmente, etcétera. Oye, pero eso es lo mismo que hacen los animales. Pues de una forma sí, pero de otra forma no. Ah, ¿qué viene aquí? La cuestión, por supuesto, de la plenitud de los apetitos, pero de una manera cada vez más refinada, de una manera cada vez más humanizada. ¿Por qué? Porque se hacen cada vez más racionales. Entonces tengo apetitos, digámoslo así, orgánicos, simplemente instintivos. Tengo otros que son orgánicos, pero más complejos, más refinados. Por supuesto, tengo apetitos que sí van con mi naturaleza humana, pero que ya no son orgánicos. Como por ejemplo, tengo apetito de viajar, tengo apetito de leer, tengo apetito de conocer la verdad, tengo apetito de expresarme. Van con mi naturaleza más racional. Bien, ¿qué pasa si me dejo dominar por los apetitos? Yo me dejo dominar por los apetitos. ¿Qué pasa? Me dejo dominar.
al chat. ¿A ustedes qué les parece? A ver, pero antes de sus preguntas. ¿Qué pasa con aquel que le apetecen cosas malas? Ah, ya contesté esa pregunta. El deseo no es distinto a la necesidad. El deseo no es distinto a la necesidad. Bueno, la necesidad está ahí presente. El deseo se hace un poco más consciente, digámoslo así. Como decir, yo necesito el agua, pero si estoy en estado de coma, me doy cuenta de que lo necesito y lo deseo, pues no exactamente, sino que me alimentan por otra vía. Me lo pueden poner a través de suero y sacio mi sed de alguna forma. Yo creo que el deseo va más bien con la cuestión de la conciencia. Y aquí podemos hablar mucho pues, de toda la psicología que se ha desarrollado, que se desarrolló en el siglo XX, todo el psicoanálisis, por ejemplo. Hacer consciente lo inconsciente es importante, sí, y hay mucho que hablar al respecto. Pero te respondamos a esta pregunta. A ver, dice, ¿puede por favor poner la diapositiva? No logré escribir el último punto. Ahorita voy, espérate. Vamos a responder en el chat. ¿Qué pasa si me dejo yo guiar simplemente por mis deseos, muchachos? ¿Qué podría pasar si simplemente me dejo guiar por ellos? Venga, los leo en el chat. ¿Qué podría pasar? No sería racional. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, sí, eso es aceptable, por supuesto. Pero ¿qué pasaría entonces? Vamos a llevarlo a las últimas consecuencias. Y todos estamos hechos de carne y hueso. Y todos tenemos deseos más o menos intensos. Y eso no está mal. A ver, somos seres humanos. Está bien desear, pero hay que saber cómo desear. A ver, aguanten, dice, los voy leyendo todos, ¿eh? Nuestros deseos pueden no ser beneficiosos para otras personas. Claro, por ejemplo, si deseas la riqueza de tu prójimo, pues no será bueno para él, ¿no? Podemos hacer muchas tonterías. Por ejemplo, muy bien, anímense. Puede predominar el egoísmo, bien, pues dejaría afuera a todo lo que afecta. ¿A qué te refieres? No hay control, claro, todos hemos pasado por etapas de descontrol, ¿no? Simplemente porque es humano. ¿Qué más? No hay control. ¿Qué más podría pasar si nos dejamos llevar por nuestros deseos, muchachos? Y bien, nadie, venga. Desproporción, desmadre, ¿sí? ¿Qué más? No se llega a conocerse a sí mismo. Ok, está más bien intelectual. ¿Qué más? Pero está bien, no se llega a conocer a sí mismo y por tanto no llegas a tener un dominio de ti mismo. No seríamos críticos en nuestras decisiones. En ciertos casos puede ser dañino para la salud. Sí, no se tendría un rumbo fijo. Ok, nadie de nosotros negaría que es muy sabroso entregarse a los deseos. Es muy sabroso entregarse a, pues, a cualquier tipo de deseo. Eh, que planificarlo nos da placer y que ahí está el placer, sí. Pero ¿qué pasa si nos dejamos simplemente dejar llevar por los deseos? No necesariamente nos convertiríamos en animales porque de cierta forma los animales no sufren por ese sentido, pero nosotros sí que sufrimos. Nunca han sentido, ojo, no solo la cruda física, sino la cruda moral, muchachos. ¿Han sentido la cruda moral? Buscar solo un placer, buscar solo el placer no es el único fin del ser humano. Ok, no, porque hay cosas buenas que no son inmediatamente placenteras, como ya lo habíamos dicho en otras clases. Hay cosas buenas que no son inmediatamente placenteras, como el estudio, como el ejercicio, como la medicina, la cirugía. Pero es sabroso entregarse a los placeres, ¿no? Es sabroso entregarse al placer de comer, es sabroso entregarse al placer de beber, es sabroso entregarse al placer de la intimidad, pero no necesariamente de ello se sigue que lo estemos haciendo proporcionadamente. Y aquí viene la cuestión. Entregarse solo a los deseos puede resultar dañoso o puede resultar pernicioso o dañino, como ustedes quieran llamar. ¿Por qué? Simplemente porque hace falta una capacidad de cálculo. Y esa capacidad de cálculo, ¿cómo se llama? Razón.
Oye, pero tampoco podemos ir por el mundo siendo puros cerebritos, ¿no? También quisiera yo, o también quisiéramos todos sentir placer, y eso es bueno, porque el placer, como lo veremos luego, es una manifestación de la excelencia, pero es un sello de excelencia, pero es un sello altamente falsificable. Si andamos buscando el placer, sí, todos, somos seres humanos, no está mal, pero también a veces hay que saber renunciar al placer por conseguir un bien mayor que el placer inmediato. Ok, pero qué difícil se nos hace, como dice la canción, y qué difícil es calcularlo. ¿Por qué? Pues porque quien sea capaz de sacrificar un placer inmediato por un placer que vendrá después, pero que será, pues, no necesariamente más intenso, pero sí más extenso, o más proporcionado, o más virtuoso. Eso sí que está difícil. Y aquella capacidad de raciocinio, aquella capacidad de cálculo, ya no es nada más un apetito, ya no es nada más un impulso, como el que, como el que ve una cerveza muy fría e inmediatamente siente el impulso de tomársela, o el que ve una pizza recién hecha y inmediatamente siente el impulso de comérsela, o el hombre que ve una mujer muy guapa y siente el impulso de acercarse a ella, o la mujer que ve a un hombre muy guapo y siente el impulso de acercarse a él. Pues no, porque podrá decir, oye, podría ser que la pizza o la cerveza estuvieran envenenadas. Ah, pero eso no lo sabes tú con tus sentidos, sino que lo puedes saber tú no con los sentidos, sino con otra condición, porque alguien te lo dijo, o porque lo sospechaste, o porque lo pensaste, o porque llegaste a aquella conclusión. O aquella mujer muy guapa puede ser la novia de tu amigo y, cuidado. O aquel hombre muy guapo puede ser el novio de tu amiga. Cuidado. ¿Qué es esto? Que de la visión de los bienes inmediatos no se sigue que aquellos bienes sean convenientes para nosotros. ¿Por qué? Pues porque puede haber atributos que tú no veas inmediatamente. Y aquellos atributos que tú no ves inmediatamente, cuidado, porque pueden ser nocivos. Y aquella capacidad que te dice que aquellos atributos, o que hay unos ciertos atributos invisibles, o que al menos tú puedes esperar, es la razón. ¿De qué se trata entonces? De hacer razonables nuestros deseos, lo cual se oye como súper aburrido, porque pues está disfrutable y está intenso simplemente entregarse a los deseos de una manera inmediata, pero eso puede no ser excelente, puede no ser incluso benéfico. Se trata de educar los deseos, se trata de formar la voluntad, se trata de formar los deseos formando la voluntad. ¿Por qué? Pues mira, simplemente porque tienes tú la capacidad de calcular. Y entonces aquí viene la distinción, y vuelvo otra vez a mi pantalla, viene la distinción entre el apetito y la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es igual a los apetitos, a un apetito más que, más la razón, más el cálculo. Aquí lo pongo. El apetito es igual, perdón, la voluntad es igual al apetito racional. A ver. ¿Y eso qué significa? Pues significa mucho. Sí que lo podemos profundizar por muchas maneras. Apetito más racionalidad. Esa es la voluntad. De modo que la voluntad es un apetito razonable. Es un apetito pensado.
puedo calcular. ¿Por qué? Porque la razón es que es proporción, es cálculo, es distribución. Ahí las cosas empiezan a tomar mejor cara, ahí las cosas empiezan a ser más asimilables, empiezan a tomar un matiz distinto. Claro, entonces me doy cuenta de que en mi sentido humano yo no nada más estoy puesto en mis apetitos, ¿no? Y que no soy nada más un ser de inmediatez. Esta es una cuestión tan posmoderna. La inmediatez nos puede llevar por tantos caminos, sí, muy sabrosos, pero muy nocivos al final de cuentas. Me doy cuenta de que no estoy nada más para la inmediatez, sino que yo puedo guiar mi vida, guiar mi acción en función de unos bienes mayores y otros menores. Que por supuesto puede haber bienes que sean inmediatos y muy intensos, puede haber bienes que sean muy buenos, pero que no sean inmediatos, sino que requieren de una proporción, requieren de, de un cálculo, de un trabajo constante. Cuando pienso que mi voluntad implica un apetito, pero también mi racionalidad, pues me veo más completo a que si me viera yo simplemente como un ser que razona o como un ser que simplemente apetece y que se le antojan pues muchas cosas. Ya me puedo yo ver más completo cuando veo que soy de hecho voluntad. ¿Qué soy yo? ¿Soy más apetito o soy más razón? Si fuera más apetito sería más un animal, si fuera más razón sería más como un ángel, pero no soy eso porque estoy entre los dos, ¿no es verdad? Tengo cuerpo y tengo mente, tengo cuerpo y soy alma, y tengo unos apetitos muy corporales, muy orgánicos, pero no por eso malos, así como también tengo una razón que es invisible, que es pensamiento, pero que está algo separada de las cosas del mundo. Pero cuando las uno, pues entonces ya me veo más completo. Yo soy más bien voluntad que solo apetito o que solo razón. Porque de hecho con mi voluntad tengo la capacidad de desear razonablemente o de desear proporcionadamente. Eso ya implica un matiz distinto. Eso ya implica una condición diferente, ¿no les parece? ¿Qué podemos decir al respecto, muchachos? Y acuérdense, esto es ping pong, ping pong, ping pong. ¿Ustedes qué pueden decir al respecto? ¿Qué dudas o qué comentarios tienen? Los leo en el chat. Venga, venga. ¿Nadie? ¿Alguien? Atrévanse. ¿Hay algunos deseos malos? No lo sé. Tú dime. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Chale, falta mucha gente. Pues sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dirías que sí hay deseos malos? Como venganza, ¿qué más? Herir a alguien, sí. Los deseos se pueden volver un vicio. Oh, claro, los deseos desproporcionados se pueden volver un vicio. Claro, yo puedo desear muchísimas cosas que están desproporcionadas. Como desear comerme una pizza completa. ¿La pizza es buena? Sí, por supuesto. Espérenme. La pizza es buena, sí, por supuesto. Pero comerme una pizza completa, pues no. O yo puedo desear beber ponerme hasta las manitas, ¿no? Por no ponerme, porque no puedo decir groserías acá. Pues sí, ¿quién dice que la cerveza sea mala? La cerveza no es mala. Lo que es mala es la proporción de beber. O incluso en el sentido sexual, ¿el sexo es malo? No, por supuesto que no. Pero sí que puede ser malo por sus, digámoslo así, por las características que lo envuelven, ¿no? Por las condiciones en las que está. Puede haber
pues infidelidad, puede haber desproporción, puede haber adulterio, etcétera. ¿Qué es lo que hace malos a los deseos? La desproporción. No tanto su objeto, sino la desproporción. Ahora, hay cosas que son eminentemente malas, sí, por supuesto, como matar, como robar, etcétera. Pero oye, no es lo mismo matar en defensa propia que matar por placer. O no es lo mismo robar para comer que robarse las limosnas de la iglesia o robarse el dinero del erario público que estaba destinado a los niños con cáncer. ¿Se acuerdan del político que hizo eso? Que le inyectaban agua destilada a los niños con cáncer. Claro, lo que hace malos a los deseos en general es la desproporción de cómo queremos aplicarlos, o la desproporción de cómo los asimilamos a nosotros. Dice, ¿los deseos se pueden volver un vicio? Sí, claro, si insistes. Beber todos los días, si todos los días te tomas 5 litros de cerveza y no eres un hombre de 150 kilos o una mujer de 150 kilos, da igual, pues sí que se te puede volver un vicio. Claro, porque se convierte ya en una cosa que incluso puede llegar a ser adicción y te quita tu libertad. ¿Cuál puede ser un deseo no inmediato que a lo largo sea benefactorio? Por ejemplo, estudiar en la universidad. Todos nosotros estamos aquí porque nos hemos propuesto pues salir de la universidad con un título, ¿no? Pues sí, pero no es de que llegas tú a RP, pues ya me inscribí, vengo por mi título. No, no funciona así, sino que, a ver, pues estúdiale unos 4 años, métete a los laboratorios, pasa los exámenes, haz tu tarea, etcétera, y en unos 4 o 5 años vemos. Pues ahí está. Entonces tú deseas tu título, pero trabajas por él, trabajas incansablemente por él hasta que lo obtienes. ¿Cómo? Pues con toda una serie de estudios que se llama licenciatura. Todo es malo en exceso, exacto, ¿no? El café en exceso es malo, el deseo de intimidad en exceso es malo, las pizzas familiares en exceso son malas, claro. Entonces esto nos va hablando de una cuestión más interesante que es la cuestión de la proporción. Oye, parece entonces que los deseos por sí mismos me muestran cosas buenas por naturaleza. Claro. ¿Qué tiene de malo el agua? Claro, el agua de cebada y con entre 4 y 10 grados de alcohol, es decir, la cerveza, al contrario, es una cosa muy buena. O la pizza es una cosa muy buena. O la intimidad es una cosa muy buena. Pero, ¿qué es lo que lo hace malo? Pues, muchísimas cosas. Pero cosas que tienen que ver sobre todo con su proporción. Por ejemplo, la proporción en que lo comes. O el estado en el que lo haces. Y eso no tiene que ver más bien con las condiciones, con las circunstancias más bien, que con la cosa misma, pues sí, pero son circunstancias que son manejables, son circunstancias que son proporcionables. No tanto a que el mal esté en la cosa en sí, sino en el mal uso, en la mala proporción, en la mala, en el mal manejo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos, muchachas? ¿A ustedes qué les parece? ¿Alguien, nadie? Podemos decir, recuerden, es importante que, que lo manifiesten. ¿Nadie? ¿Alguien? Venga, atrévanse a preguntar. ¿De verdad no quieren preguntar nada? ¿Nunca han tenido preguntas sobre los deseos? ¿Qué nos daríamos por una clase que nos dijera qué es el deseo? ¿Qué nos daríamos por una clase que nos diera o que nos dijera cómo educar, cómo conducir, porque educar es conducir, los deseos? No reprimirlos, por supuesto que no, reprimir los deseos no está bien. Manifestarlos sí. Guardarlos, es decir, para aprender a conducirlos sí,
pero reprimirlos no. Esperar a la mejor condición para manifestarlos, sí, pero deshacernos de ellos no. Terminaríamos como Chabelita, ¿se acuerdan? Y eso no es bueno, eso no es sano, sino que la cuestión es manifestarlos y trabajar sobre ellos. Es eminentemente el problema de la ética del deseo, la educabilidad del deseo, y cómo podemos hacer toda una manifestación de nuestros deseos y cómo podemos hacer toda una teoría sobre qué es lo que sentimos y por qué lo sentimos y cómo me acerco a aquello que siento, cómo me acerco a aquello que deseo, de una manera o de otra. Eso sí que es bello. Venga, preguntas, niños, niñas. ¿Ustedes qué les parece? ¿De dónde salen los deseos? De las cosas que nos hacen falta, de la otredad que nosotros no somos. Como el sediento desea el agua porque no tiene agua o él mismo no es el agua. O como el hambriento desea la comida porque de hecho no la tiene. Entre más algo te haga falta, más lo deseas. El deseo surge de la pobreza, de la otredad, de lo que nosotros no somos. Y eso es eminentemente el amor. El amor es este deseo de lo que no somos. Es el deseo del bien, que para nosotros es otredad. Pero eso se pone más complicado, ¿verdad? ¿Qué nos daríamos por una clase que nos dijera qué es el amor? Pues bueno, esta es una de esas clases. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿En serio no tienen preguntas sobre el tema? ¿Nadie? Dice, ¿hasta dónde se pueden expresar mis deseos? Me refiero, si yo tengo un deseo, ¿hasta dónde se puede llevar a cabo, aunque pueda perjudicar a alguien más? ¿O de dónde está la línea entre respeto y deseo? Es una cuestión difícil, es decir, yo deseo X o Y, o yo deseo a fulano o a sutano o a perengano o a perengano. Pero ¿cómo mostrar mi deseo? ¿Cómo de una manera virtuosa satisfacer mi deseo? Pues de eso hablaremos la siguiente clase, por supuesto. Pero ¿cómo sabes que lo necesitas si nunca lo has tenido? Lo conoces. Es como cuando llegas, como cuando conoces a alguien y dices, no sé qué me pasa, pero yo la quiero a ella o a él, según el caso. O no sé, nunca había visto tal guiso, pero se me antoja. O nunca lo había probado en mi vida, pero ya sé cuál es el plato perfecto, o la bebida perfecta, o la canción perfecta incluso. Hablaremos de todo esto en la siguiente clase. Ojo, por favor, las últimas dos que hicieron pregunta, guárdenla para que la podamos tomar la siguiente clase o la podamos retomar. Venga, ¿quién más tiene preguntas? ¿Nadie? ¿Nadie más tiene preguntas? Niños, niñas. Vean cómo se va poniendo muy interesante. Mucho, muy interesante. Una última cosa más. El registro del chat queda guardado y es así como voy a tomar lista. Por favor, todos los que vinieron, es decir, todos los presentes, escriban su nombre en el chat para que yo después pueda tomar lista y pueda percatarme de quién no estuvo. Escriban su nombre en el chat, ¿vale? Muy bien. Después veo tu pregunta, Sebastián. Eso es tomar lista virtual. ¿Qué pensaban? ¿Que no iba a tomar lista? Muajajaja. Pues no, aquí estoy. Muy bien, muy bien. Y es mucho más rápido que decir presente. ¿Ya todos pusieron su nombre? Eso, recuerden, pongan bien su nombre, pongan bien su nombre. Los que no lo han puesto, pónganlo ya inmediatamente para poder salir. Excelente, gracias. ¿Nadie más? ¿Alguien más? Veo que tenemos 27 nombres, pero 33 personas. Por supuesto que sí. A YouTube. No sé si a Moodle pueda, deja que investigue, pero a YouTube por supuesto. ¿Alguien más? De nada. Nombres, vi que había 29 participaciones, 29 nombres, pero 33 personas. ¿Ya todos escribieron su nombre? A quien no haya escrito su nombre no le voy a pasar lista. Joana, ¿escribiste tu nombre? ¿Todos escribieron su nombre? Ok, muy bien. Eso, muy bien, Jair. ¿Alguien más?
Venga, venga, los memes están buenísimos. Si tienen memes, compartan, ya saben dónde compartir a mi correo. Cualquier cosa, me buscan, ¿vale? Bueno, yo los veo después. Quédense en sus casas, tranquilos, hagan ejercicio, coman bien, duerman bien, no se acuesten a las 3 de la mañana y nos vemos después. Cualquier cosa me escriben, ¿vale, muchachos? Cuídense. Un placer, como siempre, verlos. Bye.